a leer este primer pasaje que nos habla de las pruebas. Y creo que estuvimos, no sé si a lo mejor tengo que cerrar esto y volverlo a abrir, o puedo seguir, porque pone aquí que han pasado 490 minutos. Lo dejé encendido, vamos otra vez. Creo que se haga así. Bueno. Muy bien, pues hemos estado viendo esta mañana los síntomas de la inmadurez y cómo se manifiesta, ¿no? Y a veces hay un contexto en la iglesia que es fácil para nosotros en que podamos mostrar a veces la inmadurez. Como os decía, si fuésemos iglesias que no tenemos casi relación, pues pensaríamos todos que somos maravillosos y cada domingo seguiríamos autoengañándonos, pero como si sois una iglesia que pasáis tiempo juntos, siempre que hay roce, hay cariño, pero también hay conflicto. Y estuvimos viendo un poco esa aplicación final a nuestra vida, gracias, que decíamos que teníamos que escuchar la palabra de Dios, pero analizarnos o evaluarnos y también reconocer si había algún área de nuestra vida que había un poco de inmadurez. Y bueno, os ponía esta imagen así un poco graciosa que alguien completó esto y decía, ¿usted es un inmaduro? ¿Sí o no? Y bueno, pues ya veis un poco ese grado de inmadurez que a veces tenemos, ¿no? Como los niños, yo ya soy mayor, y la realidad es que a veces cuanto más nos autoconvencemos de nuestra madurez, es un síntoma de que hay algunas cosas que fallan, ¿no? Y bueno, pues tuvimos ese tiempo en el que quizá algunos de vosotros o muchos de nosotros pudimos orar y pedirle al Señor perdón por algo en concreto, pero yo creo que no solo hay que quedarse con lo malo, ¿no? También hay que pensar en lo bueno. ¿Cuáles son las bendiciones y cómo se manifiesta la madurez? Y es bonito pensar que Jacobo pasó por momentos muy duros, Santiago, ¿verdad? Él tuvo que ver a su hermano, si es que es el Santiago que pensamos, casi seguro que sí. Él tuvo que pasar por momentos muy difíciles y es por eso que él también pudo animar a otros. Y esto es importante. Si tú quieres animar a otros, a veces vas a necesitar haber pasado por lo mismo que ellos han pasado, y casi todas las personas que han sido experimentadas en quebranto y en sufrimiento son las más indicadas luego para poder ayudar a personas que pasan por momentos de dificultad. Así que, si has sido un inmaduro como yo, enhorabuena, porque ahora puedes ayudar a otros inmaduros y decir, pues, yo creo que sé cómo cambiar. Y todo lo encontramos en la palabra de Dios. Así que os invito a que leamos Santiago 1, los versículos 2 hasta el 11, y vamos a leer también después el 12. Dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, como veíamos. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Estos versículos nos hablan, según dice el título, de la sabiduría que viene según Dios, pero creo que toca varios temas que luego se desarrollan a lo largo de la epístola. Fijaos que habla de los ricos y no está hablando de los que tienen mucho dinero, sino los que confiaban en sus riquezas. Por eso en el capítulo 5 empieza diciendo: ay de vosotros ricos insensatos. Pero también habla de la fe y de la oración, que veremos también en el capítulo 5, cuando dice que la oración eficaz del justo puede mucho. De alguna manera, casi todos los temas que se van a tratar están en estos primeros versículos. Habla también del hombre que es inconstante, y luego habla también de los que hacen planes y no tienen a Dios en cuenta. Y por un lado quieren hacer lo que Dios dice, pero por otro lado lo que a mí me apetece, y el que, al final, el hombre de doble ánimo, el que primero quiere una cosa, luego otra, así no funciona. Hay que saber lo que Dios quiere e ir a por ello. Y si nos fijamos, cada uno de los versículos tiene su eco a lo largo de la epístola.
Pero justo después comienza ya la primera parte y dice, bienaventurado el varón, en este caso entendemos la persona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y veíamos ese pequeño matiz, la diferencia entre prueba y tentación, ¿verdad? Dios prueba, pero no tienta. Cuando yo pongo una prueba a mis estudiantes, no es para que copien, es para que demuestren lo que saben y lo que han aprendido. Pero la tentación siempre es copiar y coger el camino rápido, ¿no? Y la vida está llena de atajos. Muchas personas, Dios les pone una prueba de una estrechez económica y puedes buscarte maneras ilegales de conseguir dinero. El diablo va a intentar tentarte, pero Dios dice, yo quiero ver cuánto eres capaz de soportar. Y dice que Él nos va a dar juntamente con la prueba la salida y que Él no tienta a nadie. Y además nos dice en otro texto que no vamos a ser tentados más, Él no va a dejar que nos tienten más de lo que podamos soportar. Y esto es bonito de entender. Y pienso en Job. ¿Conocéis la historia de Job, no? Es Dios el que dice, oye, ¿has visto mi siervo Job cómo me bendice? De alguna manera, al ponerlo en el punto de mira, empieza todo el problema para Job, pero es Dios enorgulleciéndose de Job. Y lo que sucede es que el diablo le dice, ¿tú sabes por qué te ama Job? Por todo lo que le das. Y esa conversación puede estar pasando en el cielo. Dice, ¿tú sabes por qué te aprecian los de la iglesia de Alpedrete? Porque viven bien. Tú quítales unas cuantas cosas y a ver si te siguen amando. Y sabéis, Tito, cuando Pablo le está escribiendo a Tito, le dice algo muy curioso. Dice que nosotros podemos llegar a avergonzar al enemigo. ¿Conocéis el texto, no? Y es importante que lo entendamos, que Job lo consiguió. Porque Job era una prueba para Dios y Satanás, y dice Satanás, vas a ver como si le quitas todo, verás si no blasfema tu nombre. Y lo que sucede es que le falla todo, conocéis la historia, cada vez una historia peor, ahora se te han muerto los hijos, ahora se te han muerto las ovejas, ahora se te han muerto... No le quedó nadie, y encima le queda la mujer que de alguna manera no le ayuda. Y encima vienen unos amigos que con toda su buena intención tampoco le ayudan. Pero dice el texto bíblico que con todo eso, Job no profirió ni una sola palabra de maldición contra Jehová. Entonces, ahí es cuando el diablo, ¿sabes lo que sucede? Que queda avergonzado, porque se demuestra que Job no quiere a Dios por lo que le da, sino por lo que Él es. Aquí me viene una historia a la mente. Nosotros cuando éramos así jovencillos, yo tengo un hermano y somos muy parecidos, nos parecemos mucho. Y bueno, en el mundo evangélico hay pocos creyentes, y cuando eres jovencito pues está el tema de los novios, las novias. Y había una chica que estaba interesada en alguno de nosotros, no sé muy bien en cuál, pero la cosa es que venía mucho, y un día le llegó a decir a mi hermana, ¿sabes? Tú no tienes tantas amigas como te piensas. Lo que pasa es que las chicas se acercan a ti para estar con tus hermanos. Y la pobre nos lo contaba frustrada, como diciendo, fíjate lo que me dice, que no tengo amigas, que me quieren por internet. Por interés. Y le dijo mi madre muy sabiamente, y tú no le has dicho, no serás tú una de esas, ¿no? Que estás conmigo. Pero claro, qué frustrante tiene que ser para una persona muy rica saber si la mujer que le está pretendiendo le quiere por su dinero o por lo que él es. Eso a nosotros no nos pasa, ¿verdad? Pero hay gente que sí. Y eso es lo mismo que le sucedió a Dios. Dios podía haber bajado con todo su esplendor, pero nos acercaríamos a Él por interés. Pero Él vino y se hizo un pobre. Tan pobre que tuvo que nacer en un establo, tuvo que estar en un pesebre donde comen las vacas, con babas de buey, con paja. Fue algo desagradable. Ahora lo hacemos muy bucólico, muy bonito por la Navidad, pero lo cierto es que el Salvador del mundo tuvo que nacer de una forma muy precaria, porque Él no quería que la gente se le acercase por interés. Y de hecho los magos de Oriente, ¿dónde fueron a buscar? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde aparecieron? En el palacio de Herodes. ¿Cómo se iban a imaginar que nuestro Salvador iba a venir tan humildemente? Y todo esto para deciros que Job tuvo que demostrar que no amaba a Dios por lo que le daba, sino por quién era. Y Dios se goza cuando nosotros no solo le queremos cuando nos va bien, sino también cuando nos va mal. Y es por eso que a Santiago le está escribiendo a los de la dispersión. Y no les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo si os halláis en diversas pruebas. Si alguna vez, sino que dice, cuando os halléis. Él da por hecho que todos nosotros vamos a pasar por diferentes pruebas.
Pero ahí es donde se va a demostrar la madurez que veíamos esta mañana. Dice claramente, para que procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Ahora, en nuestro contexto, tú y yo estamos pasando por pruebas, yo no te conozco, nos conocemos un poquito, pero no nos ha dado tiempo a intimar. Quizá las personas que más conozco de aquí serían Eduardo y Mari Carmen. Y no les voy a preguntar cuántas pruebas han pasado en los últimos años, porque conozco muchas de esas pruebas. Pero yo también sé las pruebas que he pasado yo. Y cada uno de nosotros conocemos. Y esto podría llegar a ser como un sitio en el que empezamos a contarnos cada uno nuestras desgracias y decimos, madre mía, qué mal nos va a todos, ¿no? Porque sufrimos en esta vida. Y hasta la persona que tú puedas pensar que le va mejor, también tiene sus luchas. Todos tenemos luchas. Y yo creo que si nos pusiésemos a preguntar, todos nosotros estamos pasando por pruebas, quizá estamos afrontando alguna tentación, formas fáciles de conseguir aquello que Dios nos pone que consigamos con nuestro esfuerzo. Quizá nosotros mismos hacemos acepción de personas, como se veía en el contexto de Santiago, o nosotros estamos recibiendo un maltrato por parte de alguien. Quizá no estamos viviendo nuestra fe como Dios nos pide. Quizá tenemos problemas, como os contaba esta mañana, con la lengua, como es mi caso a veces. Tenemos falta de sabiduría, o quizá es que el mundo todavía nos atrae. Porque hay cosas en el mundo que llaman la atención, ¿verdad? No vamos a decir, no, eso es todo basura. Es verdad que lo que ofrece el mundo cada vez nos damos cuenta que vale menos, pero todavía hay cosas que nos llaman la atención. La Biblia dice que cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No todos nos apartamos por el mismo camino. Lo que a ti te tienta, a lo mejor a mí no, y al revés. Entonces, puede haber cosas en el mundo todavía que nos atraigan. En la pandemia yo viví algo terrible. Un pastor, amigo con el que compartía tiempo, volvió a su vida pasada a la droga. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues porque el diablo está presente. Y si nosotros no estamos preparados, no somos maduros, no pasamos tiempo en la palabra, o nos creemos demasiado maduros y demasiado preparados, ahí el diablo va a trabajar y va a actuar. Y en este último tiempo he tenido la desgracia de escuchar de personas muy reconocidas que resulta que tenían una doble vida y cosas que hacían que eran horribles. Y esto puede decir, ¿cómo puede ser que un cristiano haga eso? Cualquiera de nosotros, si nos alejamos de Dios, podemos llegar a hacer cosas terribles. Sí. Por eso tenemos que vivir cerca del Señor. Y veremos que la madurez, en parte, se basa en estar cerca de nuestro Señor. Recordábamos también que este hombre que escribe varios libros dice que la iglesia debe ser un taller para adultos maduros en lugar de una guardería para niños. Y Dios no quiere personas con muchos años en la fe o de quinta generación de cristianos. Hay sitios que dicen, mi tatarabuelo ya era cristiano, pero eso no es ningún mérito. Al final, cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta a Dios de nosotros mismos. Ahora, ¿cómo manifestamos esa madurez? Bueno, ya tenemos la primera cosa. Versículos 12 en adelante, ¿sabéis de qué habla? De soportar las pruebas. Y yo creo que todo creyente, todos nosotros, en algún momento hemos demostrado madurez cuando hemos guardado la calma ante las pruebas. Y sabéis, esto anima mucho a otras personas cuando nos ven, pero también les demuestra que hay algo que no viene de nosotros. Os pongo un ejemplo, algo que nos sucedió a mi mujer y a mí. Nosotros íbamos a ser papás por primera vez. Y bueno, no sabíamos que era tan común, pero parece ser que venían mellizos o gemelos. Y lo cierto es que primero perdimos a uno, y el hecho de ver sangrar a tu mujer y te dicen, si pasa de los 3 meses, bien, si no, y cuando ya un día vemos que hay mucho sangrado, vamos y dices, pues no late, ya ibais a ser papás, pero por ahora no. Y tu mente empieza a pensar y dices, ¿y si ya no puedo tener más hijos? Y luego está la autocompasión. Yo perdí a mi padre muy joven, ay, pobrecito de mí, pierdo a mi padre joven, ahora voy a ser padre por primera vez, y puedes empezar a autocompadecerte. Y en las pruebas, en vez de salir fortalecido y decir, Señor, si tú eres Dios, yo me pongo en tus manos, pues el diablo puede destruirte también. Y tienes que en esos momentos recordar quién es Dios. Y dice claramente que vamos a pasar por diversas pruebas. Es un hecho, pero que tenemos que tener sumo gozo. ¿Cómo se puede tener gozo en medio de las pruebas? Pues solo si Dios está con nosotros. Solo si el que ha creado el universo está a nuestro lado. Dice, hombre, si es capaz de hacer eso, puede hacerlo todo, ¿verdad?
Yo no sé si habéis visto alguna película de Indiana Jones, yo no tuve tele de pequeño, pero yo conozco un amigo que me dijo, mira, yo cuando veía la película de Indiana Jones, había momentos que pensaba que iba a morir, pero cuando veía que estaba la segunda parte, decía, no puede morir, ¿no? Cuando nosotros sabemos que tenemos al que nos espera en la eternidad ya de nuestro lado, eso nos tiene que dar una confianza terrible, porque sabemos ya cómo termina la historia, que Dios vence, que nosotros un día vamos a estar con Él para siempre. Y aunque hayamos pasado por algo terrible, las pruebas solo recuerdan que Dios en los momentos de dificultad está con nosotros. Cuando yo era pequeño, en Jumilla se cantaba una canción muy bonita, un corito que no he vuelto a escuchar, que decía, si no hubiera problemas, tampoco habría victorias y no sabríamos lo que Dios puede hacer. Y por eso decía la canción, por eso pase lo que pase, sea lo que sea, en Dios he creído y creyendo seguiré. Y qué importante es que vivamos esa convicción de que Dios se revela en las pruebas, en los momentos difíciles. Decir que eres cristiano cuando es fácil, eso lo hace todo el mundo. Ahora, tienes que demostrar que ante algo difícil, tú sigues confiando en el Señor. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Que a lo largo de toda la Biblia, no hay un solo creyente que no haya pasado por pruebas. Hubo un tiempo en Madrid, yo tendría 16, 17 años, y llegó una corriente muy fuerte de Latinoamérica, y era una iglesia que decía, cree en Jesús y para de sufrir. Eso es una publicidad súper engañosa, ¿verdad? Sí. Porque precisamente el Señor Jesús dice, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Es totalmente contrario. Claro que te va a ir bien porque el Señor está contigo, pero no te va a ir bien según los cánones del mundo, sino según Dios. Dice Josué 1:8, guarda todas las palabras de esta ley porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Ahora, ese todo te irá bien no es, vale, que voy a tener el coche que yo quiera, no, te irá bien según lo que Dios quiera. Y a veces perder un trabajo es una bendición. A veces perder un novio o una novia que no son creyentes es algo bueno. Porque no sabes a dónde te podía llevar. A veces, suspender un año te puede venir bien para madurar de una vez. Y en mi caso, incluso perder un padre, que es algo tan duro, a mí me sirvió para darme cuenta de que no era salvo y que necesitaba al Señor. Y Dios usó algo tan terrible para que yo conociese a Cristo. Y no solo yo, sino que luego hablando con mi hermano mayor y con otros jóvenes de la iglesia, a todos nos sacudió la noticia y casi todos conocimos al Señor en esa época. Porque en los momentos de dificultad el Señor está ahí. Y todo el capítulo 1 nos habla de las pruebas. E incluso cuando dice, si seguimos leyendo, cuando dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, dice claramente más adelante, dice versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Está todo conectado. No solo hay que hablar, sino que un verdadero cristiano, como se parece a Dios, ¿a quién tiene que buscar? ¿A quién tiene que visitar? ¿A los que acaban de cobrar para que le inviten a chupitos? No. Se tiene que juntar con el pobre, con el enfermo, con el menesteroso, con la viuda, el huérfano, el necesitado. Y la iglesia tiene que estar de parte de esas personas. Hay veces que estamos tan a gusto que se nos olvida y tiene que venir otras entidades no cristianas a hacer el trabajo que tendríamos que estar haciendo los cristianos. En los años 80, ¿cuál fue la mayor entidad que empezó a ayudar a los toxicómanos en España? Remar. Y después de ellos, Centro Reto. Y después Betel. Y después la Casa del Alfarero. Y después la Sal de la Tierra. Y anda que no hay entidades cristianas que ayudaron. Y si tú vas por las iglesias de España, hay muchos latinoamericanos ahora, pero los españoles, ¿tú cómo conociste a Cristo? Y un gran número de ellos decían, yo era drogadicto o mi hijo era drogadicto, no sabíamos qué hacer con él y Dios lo transformó. Y toda la familia nos convertimos, o mi hermano era drogadicto y supimos estar con el que lo necesitaba. No solo el que padecía era un toxicómano, sino con toda la familia que sufría. Y hicimos una labor preciosa como iglesia. Y creo que es bueno que nosotros podamos estar con aquellos que están pasando necesidad y que estemos con los que están pasando tribulaciones. Y esto es importante, que la iglesia esté con el necesitado. ¿Sabéis? Hace tiempo me pidieron que escribiese sobre la pandemia o cómo podía animar. Y no recuerdo muy bien el título que le dieron, pero hablé de
cómo a lo largo de toda la Biblia se ve desde el principio, para que Noé pudiera ver el arco iris, primero tuvo que estar un montón de días metido en un arca. José tuvo que estar en la cárcel y pasarlo fatal antes de llegar a ser el gobernador de Egipto. Y podemos ir siguiendo con Daniel, pensando en Jacob, que tuvo que, para tener a su amada, trabajar 14 años. Y finalmente el propio Señor Jesús tuvo que morir en una cruz para ser glorificado y ascender al cielo y recibir un nombre que sobre todo. A lo largo de toda la Biblia se ve que antes del éxito tienes que pasar por la cruz, por la prueba, por el sufrimiento. Entonces, qué bueno que esta mañana quizá nos analizábamos, hay algún área, pero también ahora podemos decir, cada vez que yo soporto una prueba, cada vez que guardo la calma ante la prueba, y sé que muchos de vosotros lo hacéis, estáis demostrando madurez. Un creyente es capaz de guardar la calma en medio de las pruebas. Pero también sabéis que antes, cuando yo era joven, ahora ya no soy tan joven, en España, si tú decías que eras cristiano, se reían un poquito de ti. Ahora, como todo vale, pero bueno, también está empezando a ver ahora si crees en Dios, es como, ¿cómo? ¿Que crees en Dios? Hombre, estamos ya demasiado evolucionados como para decir esas cosas, ¿no? Pero no estamos sufriendo persecución. Hay personas que sí sufren por el Evangelio. Y yo recuerdo un creyente, se contaba aquí en España, que le pidió orar a la iglesia, estaba recién convertido y se tenía que ir a la mili. Y le dijo a su iglesia, orad por mí, por favor, porque voy a ir a la mili y esto de ser creyente, a ver qué me va a pasar, orad por mí, por favor. Estuvieron orando y cuando tuvo el primer permiso, volvió a su iglesia. Dijeron, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo te ha ido en la mili? Y dice, genial. No se ha enterado nadie de que soy cristiano. Si tú no vas diciendo que eres creyente, en cierta manera, no haces mal si llevas una vida que no agrada a Dios. Es como yo. En mi coche antiguo tenía un pescadito. Ahora todavía me estoy planteando si ponerlo o no. Pero bueno, como os he dicho que he cambiado, lo tendré que poner y cumplir con las normas de tráfico de España, ¿verdad? ¿Sabéis? Hay una historia de una mujer creyente que un domingo iba a la iglesia. Iba con prisa y entonces justo el semáforo se puso en ámbar, pero ella quería pasar en ámbar y el coche de delante pega un frenazo y la mujer le empezó a pitar, le insultó y justo no se dio cuenta, pero estaba aquí la policía. La policía dice, señora, baje del coche. Se baja del coche y al momento la meten en un coche patrulla y se la llevan a comisaría. Y dicen, pero señor, perdóname, tampoco ha sido para tanto, ¿qué habrá pasado? La tienen 1 hora y pico y cuando ya pasa esa hora y media, llega un policía muy joven, el que la había detenido todo avergonzado y dice, perdone, mire, ha sido una confusión. Ya puede volver a su coche y váyase. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué me habéis detenido? Dice, es que mira, como vi que tenía un pescadito en el coche y que ponía una pegatina, yo elijo la vida y tal, pues al verla a usted comportarse tan mal, yo pensaba que usted había robado el coche, que no podía ser suyo. Porque ¿cómo puede un cristiano estar insultándole al de adelante solo porque frena? Y decía, pues quizá yo también soy una persona que alguna vez en el coche, si alguien me viera cómo conduzco, podría decir, ¿esta persona es creyente? Y esto me hace pensar en nuestra incongruencia. Muchas veces somos personas que nos cuesta lo que predicamos vivirlo. Y eso el capítulo 1 nos lo dice, ¿no? Versículos 22 en adelante, podemos leerlo. Santiago 1, a partir del 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y el capítulo 2 nos habla de la amonestación contra la parcialidad. No tenemos tiempo de leerlo todo, pero ¿sabéis de qué habla? Dice que si viene un andrajoso a nuestra iglesia y decimos, tú fuera al último, y viene alguien con anillo de oro, bien vestido, pase, en la primera fila. Eso es hacer acepción de personas. Y claramente nosotros como cristianos acabamos de decir antes que hay que unirse a los menesterosos, a los necesitados. Y hay un versículo, el apóstol Pablo dice, asociándoos con los humildes. Pero cómo nos gusta unirnos al que tiene algo de dinero, al que tiene algo de poder, de influencia. Si nosotros predicamos que hay que asociarse con el humilde, ¿por qué luego tratamos mejor al rico?
es incongruente. Pero es que si seguimos leyendo, el siguiente título, ¿cuál es? En el 14 arriba dice, la fe sin obras es muerta. Y lo que viene a decir es, si alguno dice que ama a Dios, me lo tiene que demostrar por sus obras. No puede ser que las personas que amen a Dios sean las peores, sean las que menos aman a Dios, o las que menos aman al prójimo. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. ¿Sabéis quiénes eran los mayores incongruentes en la época de Jesús? Los fariseos, los saduceos y los intérpretes de la ley. Las personas más afines a la palabra de Dios, las que tenían siempre la palabra de Dios en sus manos, eran los que no estaban cumpliéndola. Y entonces, claro, decía Jesús mismo, decía como de los curas hoy en día, ¿no? Decía, mira, de lo que digan, hacerlo, pero de lo que hagan, no, porque no estaban cumpliendo con lo que la palabra de Dios decía. Y alguien dijo, en España decían, del médico, haz lo que haga y no lo que diga, y de los curas o de los fariseos, al contrario, ¿no? ¿Y qué dicen de los evangélicos? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Qué piensan de vuestra iglesia? Pues yo creo que muchos de nosotros podemos demostrar madurez y saben que lo que predicamos, lo vivimos. ¿Sabéis lo que me llevó a mí a convertirme cuando murió mi padre? Yo, durante 2 años de mi vida, dudé si todo lo que mis padres creían era verdad o no, porque yo era un chico de sobresaliente. Y tenía un tío mío que me dijo, tú eres diferente a tu familia. Y entonces él como que me acogió de una forma un poco más especial, me trataba diferente. Y él me lleva a decir, yo no creo que tú seas como tus padres, yo creo que tú eres más inteligente. Y empecé a dudar si todo lo que decía la palabra de Dios era real o no. Hasta el punto que dije, mira, no me voy a convertir y ya, si Dios viene, entonces me lo creo de todo. En mi mente infantil, yo ya empezaba a dudar de Dios. No sabía realmente si la palabra de Dios era cierta y si todo lo que estábamos viviendo como familia era cierto. Pero había algo que no me cabía ninguna duda, y es que mis padres se lo creían de verdad. Y tanto que se lo creían, mi padre dejaron el trabajo, dejaron su tierra y nos fuimos a vivir a otro sitio solo para predicar el evangelio. Y decía, hombre, si esto es un engaño, los primeros en engañar son mis padres, ¿no? Y eso fue lo que me hizo cuando el Señor habló a mi corazón, que yo supiera que era la realidad, era la verdad y solo tenía que entregarme al Señor Jesús. Pero he sido monitor muchísimos años en muchos campamentos y el discurso de muchos jóvenes es totalmente contrario a lo que yo viví. Me dicen, Irra, si esto ahora en los campamentos yo lo entiendo, pero es que yo veo a muchos adultos de la iglesia que dicen una cosa, o en mi casa incluso, pero luego hacen otra diferente. Y una de las cosas que más daño le pueden hacer a nuestra juventud, a nuestros hijos, es ver la incongruencia en nuestras vidas. Y qué bueno es cuando ves a una familia, todos creyentes, y saben que sus padres lo que predicaban, lo vivían. Que se decían, hijo, hay que orar y leer la Biblia, les veían orando y leyendo la Biblia. Hijo, hay que ayudar al necesitado, sus padres ayudaban al necesitado. Que la fe sin las obras es una fe vana, es una fe vacía. No hay una fe real. De alguna manera, como estamos hablando de la madurez, es como un árbol que no da frutos. Dices, ¿yo para qué quiero un árbol que no da frutos? Para nada. El Señor Jesús vio una higuera y dijo, bueno, vamos a esperar 1 año más, a ver si da fruto. Pero en otra ocasión el Señor Jesús maldijo a la higuera y la higuera se secó. Y como iglesia no podemos decir que amamos a Dios y al prójimo, pero que eso no se refleje de verdad, porque eso sería incongruente. Y qué importante es que reflejemos en nuestra vida aquello que decimos creer. ¿Crees en el Señor? Demuéstralo. ¿Crees que Él puede restaurar cualquier vida? Demuéstralo. Yo tengo ahora un dilema muy grande. Mi hermana ha sido abandonada por su marido. Y claro que ha sido un duro golpe. Pero yo digo, Señor, si él volviera arrepentido, yo sería capaz de perdonarle. Ya no mi hermana. Yo sería capaz. Porque predicamos el perdón. No, pero tendría que haber un cambio muy grande. Vale, pero si lo hubiera, ¿le perdonarías? Y yo he conocido personas que incluso han sufrido abuso de pequeños. Y conocí a un chico que me contó su historia. Y para él fue muy frustrante que su abusador finalmente se convirtió de verdad. Y un día quedó con él para pedirle perdón y se dio cuenta que había conocido a Cristo realmente. Él pasó una primera depresión, se intentó casi quitar la vida. Bueno, no lo consiguió, dices, era gordito y se rompió la cuerda.
Pero es que la segunda vez fue peor, porque cuando se conoció de nuevo con este hombre, le dijo, mira, vengo solo a pedirte perdón porque ahora soy padre, sé lo que te hice y solo puedo pedirte perdón y he conocido a Cristo de verdad, si pudieras perdonarme. Y él como cristiano dijo, si soy cristiano, ¿qué tengo que hacer? Perdonarle. Y le perdonó. Pero entonces empezó otra depresión en su vida, porque dice, mi única esperanza era que él iba a ir al infierno y pagar por lo que me había hecho, y ahora resulta que va a ir al cielo, y entró otra vez en depresión. Pero es que cuando predicamos la gracia no es solo para ti, la gracia es para todos. A veces cantamos la canción de Sublime Gracia del Señor John Newton, pero John Newton mató gente, tiraba gente por la borda, traficaba con esclavos. Como no lo conocemos, a ese sí, que el Señor le perdone. Pero luego a mi ex cuñado, a ese que Dios no le perdone. Al que me hizo algo, a ese que Dios no le perdone. Cuando tú predicas del perdón, tienes que estar dispuesto a perdonar. Y me consta que muchas personas del entorno evangélico son creyentes de verdad y están dispuestos a perdonar. Y cuando escuchábamos no hace tanto a una viuda, ¿verdad? La viuda de este activista cristiano, ella llegó a decir que le perdonaba. Eso es totalmente revolucionario, porque eso es cumplir aquello que dices, aquello que crees que Dios perdona y que tú tienes que perdonar. Así que el Señor nos ayude a reflejar en nuestra vida lo que creemos, por más difícil que sea. ¿Sabéis? En tercer lugar, el capítulo 3 nos habla de la lengua. Y podéis leerlo con calma, pero hay algunos versículos que nos animan a que tengamos cuidado con ella. Dice el versículo 3, dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Solo con la boca se dirige al caballo, ¿verdad? Con las riendas. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, versículo 4 del capítulo 3, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y entonces habla de que la lengua también es como un fuego. Y dice el versículo 8, seguimos leyendo, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Claramente nos está diciendo, si tú eres cristiano, lo que tiene que salir de tu boca es algo bueno. Y nos dice el propio Señor Jesús en el Sermón de la Montaña, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que afinar nuestra lengua. Y aquí tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado, pues no ser personas que griten, que hablen mal, que digan palabrotas, pero también cuidado con lo que contamos, lo que decimos, la crítica, la murmuración. Hermano, solo te lo cuento para que lo sepas, para que ores. Y la realidad es que estaba deseando contárselo, porque a veces somos expertos en usar nuestra lengua y no para alabar a Dios precisamente. ¿Sabéis? Una vez escuché una historia, bueno, más bien es un chiste, que 3 pastores estaban confesándose los pecados unos a otros. Y el primero les dijo, pues mira, tengo que confesaros que tengo un problema con la lujuria. Yo pues a veces miro a mujeres que no son la mía y la verdad que no lo sabe nadie de mi iglesia, pero estoy muy apenado. Orad por mí, por favor. Claro, oraremos por ti, oraremos por ti. Y otro dijo, pues hermano, yo tengo problemas con la avaricia y alguna vez incluso he cogido dinero que no debía y hermano, eso sí que es grave, eso está robando dinero a Dios. Pero le pedimos perdón y oraron, pidieron perdón. Pero el otro estaba muy callado y le dicen, hermano, ¿y cuál es tu pecado? Dice, mi pecado es que si escucho algo no soy capaz de no contarlo. Estaban ya vendidos, ¿no? Y yo creo que muchas de las personas que estamos aquí, quizá tenemos esa lucha, que a veces contamos de más, hablamos de más. Hablo por mí particularmente. Y tenemos que afinar nuestra lengua, es decir, que hable solo aquello que sea de edificación, como dice la palabra de Dios. Y esto es algo que es una lucha en mi vida y seguramente que en muchas de vuestras vidas. Y el capítulo 4 nos anima a negarnos a ser polémicos.
Un creyente tiene que ser una persona de paz. Dice el Señor Jesús, bienaventurados los pacificadores. Y claramente el cristiano tendría que ser una persona de paz. Yo en una ocasión invité a una mujer a la iglesia y le dije, mira, si vienes, tenemos un programa para niños, traes a tu sobrino. Y la verdad que la convencí de una manera que el domingo estaba allí con el Clio, la metí en el coche al sobrino y yo todo contento, va a escuchar la palabra de Dios. Cuando cruza la puerta de mi iglesia, me dice, si esa mujer está ahí, yo no entro. Tenía un problema con una persona de nuestra iglesia. Obviamente, era una persona también, le tuve que explicar, a ver, creemos que no es creyente, está aquí, pero está en proceso también, ¿no? Pero qué duro sería que alguien entre y diga, pero tú estás aquí, entonces yo no quiero venir a esta iglesia. No hace tanto estuve intentando mediar. Y era una hermana que se dice creyente y otra hermana que no es creyente. Las dos de origen evangélico. Y la hermana que no asiste a ninguna iglesia contactó conmigo y me dijo, quiero hablar con mi hermana, pero ni me coge el teléfono, ni me... Tú podrías transmitirle este mensaje, lo escuchas tú primero y si ves que puede ayudar, se lo envías. Entonces, este mensaje le hablaba con cariño, le pedía perdón. Entonces dije, qué bonito, va a haber una restauración. Solo tuve que reenviar el mensaje. Y a los días le pregunto, ¿escuchaste el mensaje de tu hermana? Y dice, ni lo escuché ni lo voy a escuchar. Un creyente que se lleva mal con un hermano o con una hermana en la carne, es algo tremendo. ¿Cómo vas a predicarle a esa persona si no tienes el amor de Dios en tu corazón suficiente para perdonar cualquier cosa que te haya hecho? Si Dios ha perdonado que tú y yo somos culpables de la muerte de su hijo. Él había tenido que venir a fulminar este mundo y aún así dice que es paciente para que más personas se conviertan y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es tan grave? ¿Qué te ha hecho tan grave que no seas capaz de perdonar? Tenemos que intentar estar a bien con todos los hombres. Dice, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Y la verdad que el capítulo 4, aparte de la amistad con el mundo, habla de esto tan fuerte que es juzgar al hermano. Y sabéis, somos expertos en juzgar, en señalar. Tú has hecho esto, tú has hecho esto. Mi padre decía que cuando haces así, 3 dedos, fíjate, te apuntan a ti. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Está hablando de esa capacidad que tenemos de juzgar a los demás. Y durante mucho tiempo yo fui una persona que juzgaba mucho. No solo a personas, sino a iglesias. Yo ya era evaluador de iglesias. Imagínate el nivel al que había llegado, ¿no? Y el Señor te tiene que quebrantar y darte cuenta de que cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a preguntar, oye, ¿en tu iglesia hacíais esto o hacíais lo otro? Mi tía, que era monja y que sabía menos de la Biblia que yo, una vez me dijo algo que era una verdad como un templo de grande. Porque si dices que una catedral, las catedrales son grandes mentiras. Pero me dijo, Israel, cuando lleguemos al cielo hay una canción que dice, al atardecer de la vida nos examinarán del amor. Es una canción, parece ser, del catolicismo. Pero tiene toda la razón. Cuando tú vayas delante de Dios, ¿sabes lo que te va a preguntar? ¿Cuánto amaste a Dios y al prójimo? No, yo es que amaba tanto el nombre de Dios que menospreciaba a todas las iglesias que creía que eran mundanas, que no seguían a Dios de verdad o que no hacían lo que yo pensaba que se tenía que hacer. Y yo me he movido a veces en círculos con personas que han sido muy maduras, pero tenían esa falta, que eran personas polémicas. En cuanto algo no era como ellos pensaban en la Biblia, esa iglesia ya no valía para nada. Y Dios nos tiene que enseñar a ser personas de paz. Y si lo somos, estamos siendo maduros. Tú eres una persona amigable con tu vecindario, tú eres una persona que dice, no, es una persona de paz, no se mete en problemas. Eres una persona madura en ese sentido. Y Dios dice que cuando somos maduros, que Dios se goza, porque eres un agricultor que está esperando recibir un buen fruto. Así que guardamos la calma en las pruebas, reflejamos en nuestra vida lo que creemos, afinamos nuestra lengua y nos negamos a ser polémicos. Y finalmente oramos con constancia y con fe, porque el capítulo 5 nos habla primero de los ricos opresores, confianza en el dinero, pero después nos habla de ser pacientes y orar, confianza en Dios, no en nuestras fuerzas.
Y dice el versículo 7, por tanto, hermanos, capítulo 5, verso 7, tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Esto es muy indefinido, ¿no? Pero hasta entonces, pacientes. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esto lo dijo alguien hace 2000 años. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Cuántos temas menciona aquí Santiago? Pero entre ellos habla de que Dios es paciente y es misericordioso. Y si Él es tan bueno, cualquier cosa que le pidamos, Él nos la va a dar si está dentro de su voluntad. Dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en esta tierra para algo y se lo piden al Señor, Él lo hace. Eso no puede ser, no puede ser tan fácil. Sí lo es, pero hace falta fe. Porque el Señor Jesús, ¿qué le decía a la gente? Conforme a tu fe, te sea hecho. Y tenemos que creer que el Señor nos ama y que es el que nos da las buenas dádivas. Hemos leído en el capítulo 1 también, y dice que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de duda ni de variación. Él es un Dios bueno y te ama y nos ama. Y te dice, ¿qué es lo que quieres para tu vida? Hombre, Señor, pues yo querría una casa. ¿Para qué la quieres? ¿Para ti mismo o para compartir con los demás? Hombre, pues me encantaría hacer un grupo de hogar en casa. Y el Señor te puede dar una casa. Señor, necesito un coche. ¿Para qué lo quieres? ¿Para ir de fiesta o para ir a la iglesia? Si es para la iglesia, el Señor te va a conceder. Y hemos visto a lo largo de los años, en mi experiencia, he visto como Dios me ha dado tantas cosas que ni me las creo. Es algo impresionante cómo Dios te bendice si de verdad tienes como objetivo amarle a Él, servirle a Él y servir al prójimo. Porque Él es un Dios que todo lo puede dar. Y nosotros, por eso, tenemos que confiar más en Él y menos en nosotros. A veces decimos, quiero esto, y me toca trabajar 6 años para conseguirlo. Y Dios te dice, espera, si es mi voluntad y si de verdad es algo bueno, a lo mejor no tienes que esperar tantos años. Yo te lo puedo dar antes. Pero tienes que estar confiado en que de verdad Dios puede hacerlo. Yo no sé en qué estás pensando tú, pero yo he sido una persona que cuando me quise casar no tenía un duro. Le tuve que pedir dinero prestado a un amigo. Pero yo le dije, Señor, si me sobraran de la boda 4.000 euros, pagaría el coche. Si me sobraran 5.000, pagaríamos un curso de Éfeso que estaba haciendo. Si me sobraran 7.000 o 8.000, pagaríamos. Y si me sobraran 10.000, tendríamos todo pagado y 1.000 euros para la obra del Señor, para una ofrenda. Pues ¿sabéis cuánto dinero nos sobró en la boda? 10.000 euros. Y para mí, no es que yo esté tentando a Dios, pero dice Dios, probadme y ved que yo soy Dios. Y yo creo que cuando nosotros, obviamente hubo que cumplir, ¿verdad? Yo ahora estoy alquilando un piso y no me importa contarlo. Yo compré un piso hace 6 años y dije, Señor, si en 6 años lo pagamos, es un piso de los baratos, de 40.000 euros, los de Madrid no sabéis ni lo que es eso. Señor, si en 6 años lo pagamos, el 7º, todo lo que ganemos va a ser para ti. Pues este año está siendo el 7º y estamos teniendo que guardar para ofrendar. Porque hay que cumplir con lo que le dices al Señor. Pero el año pasado, en diciembre, el Señor permitió que tengamos un piso pagado en Murcia. Claro, era barato, es pequeño, pero que lo queremos para el servicio del Señor. Y ya hay un montón de gente que se ha quedado a dormir allí, que iban a predicar a una iglesia en Murcia o lo que sea. Claro que Dios puede,
pero tenemos que confiar y creer, y Él tiene que conocer también nuestro corazón. ¿Para qué lo quieres? Si a mí mi hijo me dice, quiero no sé qué, digo, pero ¿para qué lo quieres? Él ve nuestro corazón. Y sabéis, somos personas que a veces no oramos con fe. En una ocasión, en un sitio había sequía y convocaron una reunión especial de oración para que lloviese, y el hijo del pastor sacó el paraguas y el pastor se quedó sorprendido porque él pensaba que solo iban a orar, pero el hijo ya estaba esperando la lluvia. Y en otra ocasión contaba un predicador que hubo algo muy curioso. Una iglesia estaban hartos de tener al lado un bar, una taberna, era un sitio un poco feo y había gente que hacían ruido. Entonces el pastor dijo, ¿por qué no oramos para que Dios quite este lugar de pecado de al lado de la iglesia? Y se enteró el dueño del bar, que estaban orando para que ese bar se quitase. Lo que sucedió fue que un día cayó un rayo, incendió y al final el bar se redujo a cenizas. Entonces el dueño del bar llevó a juicio a la iglesia de al lado y entonces le dijo al juez, yo vengo a denunciar a esa iglesia porque ellos oraban para que le pasara algo a mi bar y obviamente Dios me quemó el bar. Entonces yo vengo a denunciar a esta iglesia. Y el pastor decía, nosotros te vamos a pagar. Sí, hombre, nosotros no orábamos con fe. Nosotros no nos imaginábamos que de verdad esto pudiera pasar. Ni en nuestros mejores sueños hubiéramos pensado esto. Entonces el juez dijo, a ver, perdón, a ver si estoy entendiendo bien. Estoy aquí viendo a un ateo, dueño de un bar, con la fe de que Dios puede hacer aquello que se le pide, y estoy viendo a un pastor que no tiene fe en que Dios puede hacer algo. Y yo creo que a veces tienen más fe en muchas cosas los de fuera que nosotros mismos. Y tenemos que saber que tenemos un Dios de todo poder. Y que si oramos y es su voluntad, Él lo va a hacer. Y es por eso que tenemos que orar, no solo con fe, sino con constancia, como esa viuda y el juez injusto en una de las parábolas de Jesús. Y sabéis, todo esto nos ayuda a ver cómo manifestar nuestra madurez, guardando la calma de las pruebas, que creo que lo hacemos muchas veces, reflejando en nuestra vida lo que creemos o lo que decimos creer, afinando nuestra lengua, negándonos a ser polémicos y orando con constancia y fe. Y todo eso me hace recordar a las palabras del Señor Jesús en Juan 12:24, si me acompañáis. Fijaos, el Señor Jesús dice algo que está hablando de sí mismo, es una palabra de alguna manera profética. El Señor Jesús les está revelando lo que iba a acontecer y dice así, más bien podemos empezar desde el 23, dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué dice? Y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Lo que dice Jesús es que para que un grano de trigo dé fruto, tiene que caer en la tierra y tiene que morir. Si no muere, se queda ahí solo. Pero si muere, lo que sucede es que empieza una nueva vida y hay mucho fruto. Y creo que, no sé si habéis visto, que la palabra grano tiene que ver con lo que Dios hizo. Murió en la cruz y ¿qué sucedió? Que hubo mucho fruto. Y lo que Él quiere ver es un fruto maduro. Y también dice que nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos y morir a nosotros mismos. Así que, ¿cuáles son las bendiciones de morir? También hay un fruto, no solo para Dios, sino para nosotros mismos. Cuando tú cumples con la palabra de Dios, hay un fruto que es bueno para ti. Y cuando tú guardas calma en las pruebas, eso hace que en tu iglesia la gente vea y aprenda la paciencia. Podemos ver las buenas obras de la iglesia, porque decimos que amamos al prójimo y lo amamos de verdad. Hay ausencia de crítica en la iglesia porque decimos, sabemos que tenemos que guardar nuestra lengua. Hay paz y hay bienestar porque la gente busca la paz y si hay un conflicto se resuelve rápido pidiendo perdón. Y no solo eso, sino que podemos ver milagros y una fe viva en la iglesia si de verdad ponemos la oración en el lugar que corresponde. ¿Sabéis? Yo he sido durante, 7, 8 años el presidente del grupo de oración de la Alianza Evangélica Española. Y no sé si alguna vez en enero habéis hecho la semana de oración al principio, pero cuando yo organizaba la semana de oración, había muchas iglesias que lo hacían, pero me decían, cada vez viene menos gente a la semana de oración. Pero podríamos decir lo mismo de los cultos de oración, ¿no?
En mi iglesia ahora no cabemos los domingos, pero los jueves de oración todavía hay mucho sitio libre. No estamos dando a la oración el lugar que le corresponde en la iglesia. De hecho, el Señor Jesús, cuando se enfadó, ¿qué dijo? Mi casa será llamada casa de oración. Y a veces yo creo que ahora es más bien casa de alabanza y predicación, que no está mal, pero no olvidemos que la iglesia tiene que ser un lugar de oración. Así que simplemente deciros que la madurez va con el discernimiento espiritual. Hebreos 5 nos habla de ello. Tendríamos que recordar lo que vimos esta mañana de la savia y que cuando nos acercamos a Jesús nos da madurez y decir, yo tengo que estar lo más cerca de Jesús posible. Pero quiero terminar con esta pequeña meditación sobre la ambición buena. Hemos cantado, no me quiero conformar, he probado y quiero más. Pero la realidad es que a veces vivimos muy cómodos ya como estamos. Y sé que llevo 50 minutos que me puse el reloj, pero quiero terminar con esto. Yo tuve un amigo que quería un coche y convenció a su padre para ir a un concesionario. Iban con la idea de comprar uno malillo, pero les dijo el del concesionario, hombre, por un poco más tendría esto, y por un poco más tendría lo otro. Y de lo que se pensaban gastar a lo que se gastaron, pero eso nos pasa, tú vas a comprar una tele y dices, una cualquiera. No, por un poco más tiene 4K, por un poco más tiene 16K, que ya no lo ve ni el ojo humano, pero por un poco más tiene QLED, a saber qué será eso, pero se lo compra la gente porque quieren lo mejor. En la tele lo mejor, en el coche lo mejor, pero luego en la vida espiritual a lo mínimo. Como yo cuando decía, profe, ¿qué deberes hay que hacer? El 1 y el 6. Yo era para no pasarme, no porque quisiera hacer de más, sino para lo mínimo. Si es el 1 y el 6, me voy a hacer el 7 también. ¿Qué es lo mínimo que hay que hacer como cristianos? ¿Ir a la iglesia los domingos? Pues no me pidas más. Pero tendríamos que anhelar mucho más. Y hay un texto en Segunda de Reyes, en el capítulo 9, Elías y Eliseo. Elías no va a morir, se lo va a llevar el Señor en un carro de fuego. Y le dice Eliseo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y le puede haber dicho, hombre, animal, ¿qué quieres ser? ¿El doble que yo? Y en vez de quejarse el profeta Elías le dice, si estuvieres conmigo cuando fuere llevado al cielo, lo tendrás. Yo ha habido solo dos personas a las que les he dicho, quiero una doble porción de tu espíritu. Y las dos personas se han quedado como no sabían ni qué responderme. Pero es bueno tener una ambición espiritual. No te estoy hablando de yo quiero ser pastor para que todo el mundo me reconozca, predicador, yo quiero ser cantante famoso cristiano, no. Estoy hablando de una fe genuina que diga, a mí me encantaría ver milagros, a mí me encantaría ver cosas grandes en España. Esa ambición es la que Dios desea que tengamos. Y qué triste que a veces nuestra inmadurez espiritual nos hace decir, bueno, yo con ir al cielo ya me conformo. Yo en lo espiritual a lo mínimo. Ahora en lo material, lo máximo que se pueda. ¿No sería mejor que fuera al revés? Que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, mira, teniendo abrigo y sustento, ya te sirve. Ahora, en lo espiritual, anhela cada vez más. Porque Dios quiere que lo anhelemos. Y hay una historia en Segunda de Reyes 13, y os la cuento. Eliseo está muy mayor ya. Y al final Eliseo de verdad que tuvo una doble porción del espíritu de Elías, porque llegó a hacer lo mismo o más que Elías. Y le llama al profeta Joás y le dice, mira, estaban sitiados, había un problema serio, tenían al enemigo a las puertas. Y le dice el profeta Eliseo, ya muy mayorcito, coge las flechas y el arco y tira una flecha. Y tiró una flecha y declara salvación para Israel. Y entonces dice, saeta de salvación, saeta de Jehová. Y tira varias flechas, es todo un acto de fe. Pero luego le dice Eliseo a Joás, al rey, golpea la tierra. Y él hace pum, pum, y golpea 2 veces. Y yo me imagino a Eliseo, que ya estaba mayor, de repente se enfada, le pega un momento. ¿Pero cómo golpeas tan poco? Dice, si hubieras golpeado 3 o 4 veces, hubieras tenido toda la victoria. Pero a veces, cuando es para Dios, lo mínimo. Y eso pasa en la vida cristiana. Vemos a personas que se están matando a trabajar por 4 duros limpiando, pero luego para la iglesia, no me llames para limpiar, que es mucho trabajo. Echan horas extras, pero luego si les llamas para hacer algo en la iglesia, es que estoy muy cansado. No somos conscientes que a veces trabajamos por el dinero que perece en vez de trabajar para las bendiciones que a vida eterna permanecen. La madurez pasa por entender que tenemos que ser ambiciosos espiritualmente. La madurez nunca va a venir sola, ni con los años. No por estar 20 años en una iglesia vas a madurar.
hay que desearlo, hay que anhelarlo y decir, Señor, yo quiero ser mucho más maduro espiritualmente, hay que ser ambiciosos, hay que morir a uno mismo. Eso es lo que hace el grano de trigo. Cae en la tierra, muere y lleva fruto. Y hay que anhelar más de Dios. Hay que decir, me gustaría saber más de la Biblia, porque cuanto más conocemos de la Biblia, más maduramos y crecemos en la fe. Hay que vivir cerca de su presencia, hay que estar conectados a la vida. Y para eso hay que leer y estudiar las Escrituras, no queda hora, diariamente, y hay que orar fervientemente. Y termino este tiempo diciéndoos que ojalá que seamos ambiciosos, que la madurez espiritual entendamos que hay que decirle, Señor, yo quiero seguir creciendo, yo quiero aprender más de ti. Y no decir, yo si ya me sé todas las historias, mis hijos a veces ya se chulean, yo ya me sé todas las historias del Antiguo Testamento, pero tienes que aprender a vivirlas, saber cómo vivió Noé, saber cómo vivió y saber también que todas esas historias tienen una aplicación para tu vida y que incluso revelan a Cristo, que no es solo que David mató a Goliat, sino que Goliat representa el pecado. Y que el más alto, ¿sabéis quién era el más alto? Lo dice el texto, era Saúl. El rey tenía que haber luchado, pero no fue él, sino que fue el ungido el que luchó. Y de la misma manera, tú no puedes contra el pecado, pero Jesucristo sí, y David es figura. Y tanto puedes aprender de la Biblia y descubrir cosas que a veces decir, ya me sé todas las historias, qué triste. O ir un domingo y decir, dudo que me vayan a decir algo que no sepa, porque llevo 30 años en el Evangelio. Lo ambicionable sería decir, Señor, yo quiero que hoy me hables y que aunque sea algo nuevo, que pueda recibirlo de tu parte. O aunque sea algo que ya he escuchado, pero que me toque de una manera que esta semana me cambie por completo. Y creo que en la iglesia hoy en día no necesitamos tanta información. Lo que necesitamos es al menos una cosa que escuchemos el domingo, decir, toda la semana lo voy a poner en práctica. Las personas antiguamente no tenían la Biblia físicamente como nosotros. Escuchaban a Pedro en la iglesia primitiva y se iban y se pegaban toda la semana pensando en lo que había contado Pedro e intentaban vivirlo. Así que a lo mejor conviene más cogerte un versículo y decir, en esta semana me voy a dedicar a cumplir con este versículo. No te llenes tu cabeza de información. Dile, Señor, yo quiero ser transformado para parecerme cada vez más a tu Hijo Jesús, que es lo que veremos mañana. Así que en este tiempo de oración, que te dejo un minutito, anímate a ser ambicioso. No le pidas mansiones, no le pidas al Señor grandes coches, pero pídele que te ayude a ser cada vez más maduro, que te permita ver cosas excepcionales para su reino y que te use grandemente para que puedas alcanzar a muchas personas. Hay que anhelar ser más maduros, hay que ambicionarlo. Igual que la otra vez empezamos diciendo, Señor, perdón por, en esta ocasión te animo a que pienses qué es lo que anhelas. Y si no conoces a Cristo, si no has tenido un encuentro personal con Él, te animo a que pienses esto. No hay nada en el mundo que valga tanto como conocer a Jesús. A partir de ahí, ya va todo lo demás. Así que te invito a que inclines tu cabeza y que podamos terminar este tiempo ambicionando ser más parecidos a Jesús, madurando cada vez más y pudiendo morir a nuestro yo para que sea Cristo el que reine en nosotros. Así que terminamos este tiempo orando y pidiéndole al Señor que nos ayude a ambicionar más de Él. Como hemos cantado, Señor, yo quiero enamorarme más de ti, y hemos cantado que no queremos conformarnos y que queremos más de Él. Así que, Señor, en este minutito, escucha las voces de nuestro corazón.